Bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo de funciones de arreglos en JavaScript. El día de hoy vamos a hablar de la función map. Hablando un poco de el proyecto en el que nos encontramos trabajando, ya se encuentra disponible nuestro GitHub, donde vamos a básicamente estar subiendo todos los ejemplos, todo el código, para aquellos que lo necesiten con algún fin en concreto. En este caso por aquí tengo el readme, si no estoy mal, donde iré actualizando con este chulito las funciones que vamos viendo en el orden que les comentaba anteriormente. En este caso pues bueno, nos toca map. Y además pues organicé un poco más los módulos. Acá tengo for each module y luego for each practice. Ya luego me encargué de utilizar un barrel como para no importar muchos módulos, sino directamente importar este archivo dentro de index y solo tener que sacar todo de una misma fuente. Y bueno, pues aquí voy comentando y descomentando los módulos que necesito, ¿no? En este caso comenté los de for each porque no quiero que me ensucien la terminal. Y estamos utilizando más módulos. Aunque también puedo utilizar lo que lo pienso clear, pero bueno, dejémoslo así por el momento. ¿Qué es lo que hace map? Primero vamos a ver la declaración. Y yo creo que la principal diferencia que podemos notar, hagamos comparaciones porque al final de cuentas ya tenemos un tipo de conocimiento proveniente del video anterior sobre cómo funcionaba for each. Y realmente la única diferencia que podemos encontrar es que aquí estamos guardando un valor. Estamos creando una variable para guardar un valor. Caso contrario en for each, porque nosotros que sabíamos que for each no tenía un valor de retorno, nos da un define. Pero ahora, ¿qué nos da map? Bueno, antes de eso, pues vamos a ver los argumentos o bueno, los parámetros que recibe nuestra función callback, que en este caso son los mismos, yo creo que aplica para casi todas las funciones. Current value en el valor del arreglo en el momento en que se está iterando, el índice de dicho elemento y la referencia en memoria del array. O sea, nosotros podemos seguir modificando el array. Aunque, pues también como lo mencionaba en videos anteriores, nosotros tenemos dos referencias o realmente también podemos modificar el array original de afuera dentro del callback o modificarlo por medio de esto. En algún caso que quiera modificar el array, lo cual es muy raro, al menos utilicen el array de adentro como para no enredarse con las referencias, porque pueden acceder al array tanto por este como por este, al original, a la referencia en memoria. Ya luego pues tenemos también el mismo caso del operador this, que nos permite cambiar el contexto de this para pues poder utilizar, digamos, un objeto en concreto, unas propiedades en concreto, que también lo vamos a ver. Eso se aplica lo mismo. Si quieren utilizar this, tienen que poner useString o si no, va a ser referencia al contexto global. Algunas notas. El principal uso de map es realizar unas operaciones sobre cada elemento del array original. ¿Qué quiere decirse con operaciones? Desde la cosa más sencilla como quiero sumarle 1 a cada uno de los elementos y crear un nuevo arreglo para almacenar pues esa suma de 1. Chévere. Como también modificar las propiedades de los objetos y crear nuevas o derivar de otras con esto. O sea, básicamente cualquier tipo de operación siempre vamos a obtener el resultado. La idea es obtener un resultado de cada operación y ya lo vamos a ver más adelante. Y ojo, devuelve un array nuevo. ¿Por qué es que nunca o casi nunca modificamos el arreglo original? Porque esto es un principio de la programación funcional. La programación funcional, sin entrar mucho en tecnicismos, nos dice que lo mejor, y es que siempre que querramos realizar algún tipo de cambio en una variable, realicemos una copia de dicha variable, no lo modifiquemos. O sea, el tema de la mutabilidad en la programación funcional no es muy recomendable. Y por ese motivo, ustedes cuando ven la mayoría de variables son cons. No, casi ustedes nunca ven let, por ese mismo motivo, a menos de que quieran modificarlo. Lo más común es que todas las variables son constantes y si quieren crear una a partir de otra, cópienla y la modifican. Eso es algo común y pues se ve evidenciado principalmente en los arreglos, o bueno, en las funciones que vamos a ver de ahora en adelante que retornen un nuevo arreglo, porque nunca van a modificar el original. En algunos casos puede llegar a ocurrir, pero pues siempre se va a hacer la aclaración, no modifica el array original, aunque sí el callback lo hace. Como les mencionaba, pueden llamar array por medio de la referencia como tal o la referencia de aquí adentro. Pero pues recuerden lo mismo que les decía la clase pasada, y para aquellos que no estuvieron, que se puede hacer no significa que se deba hacer. Yo creo que ese es el mejor ejemplo en programación, porque pueden hacer muchas cosas, pero que se pueda no significa que sea lo mejor. Pasa lo mismo de que no se puede detener o cortar el bucle map, a menos de que se le hace una excepción. Esto pues de toda la vida, matar una bazooka con una mosca. El return es obligatorio en este caso. Nosotros el return en el for each lo utilizamos para saltar una iteración. En este caso no se puede saltar una iteración
porque de por sí nosotros necesitamos retornar un valor. Recuerden que map hace una operación. ¿Y cómo le decimos a map en qué momento decir, listo, este valor es el que lo vas a utilizar con el return? O sea, la función va a utilizar el return para decir, bueno, después de coger el elemento y sumarlo con 1, retorna ese valor. Podríamos poner condiciones y que si tal cosa que lo retorne y que si no, pues que lo siga operando. Pero tarde o temprano tiene que retornarlo. Si no se pone un return, va a dar un error. O sea, no es posible. De resto, se utiliza para devolver el nuevo valor del elemento, lo que les decía. Se hace la operación y se retorna. Continue break no funcionan. Y en caso de que funcionen, tampoco se debería utilizar. Porque yo les decía, para pasar a una iteración siguiente o para romper el ciclo, lo mejor es utilizar los ciclos, las estructuras cíclicas legítimas, que acá las tenemos. Recuerden, estas son las estructuras cíclicas legítimas que son las recomendables en caso de que ustedes sientan de que pues las funciones de arreglos no les son suficientes. En este caso, ¿qué puede hacer map? En el video pasado yo les decía for each lo que no se puede hacer, porque for each era muy genérico, se podían hacer muchas cosas como otras que no se podían hacer. En este caso, en el map, las cosas que podemos hacer son bastante no limitadas, pero pues son más claras. Modificar las propiedades de los objetos, pero si estamos hablando de arreglos, ya vamos a eso. Ejecutar una operación a cada elemento, acá se me olvidó, de un arreglo. Realizar conversiones de los elementos. Por ejemplo, si yo tengo una serie de números y los quiero convertir a un valor a su contraparte char, o sea, su código ASCII, lo podemos hacer. O si, por ejemplo, tengo un arreglo de números en cadenas de caracteres y quiero obtener esa misma versión en números, pues también se hace de la misma forma. O separar una cadena de texto en un array también puede ser. Realmente es cualquier tipo de operación. O sea, ya con decirles eso ya bastaría. Bueno, acá tenemos las estructuras legítimas, lo de siempre. Y acá vamos a empezar con dos arreglos. Un arreglo de números y un arreglo de nombres. Los arreglos de nombres los vamos a utilizar ahorita más tarde para crear un objeto. Ya luego acá utilizamos letObjectArray y ArrayResult porque son variables que vamos a utilizar para guardar múltiples resultados en cada iteración. Bueno, en cada ejemplo que les voy a demostrar hoy. En este caso tenemos el primero, ArrayResult. Tenemos la función, recuerden que a partir desde que supimos que para nosotros asignar un contexto this se debe utilizar function, porque si utilizamos array function, arrow functions, el contexto se pega al global y no hace caso en este caso al this. Entonces pues siempre vamos a utilizar funciones porque la idea es que nunca estemos limitados y que siempre, para la mayoría de los casos, siempre se puede hacer algo. Entonces en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los mismos argumentos de siempre, value, index y array. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a retornar el valor actual por 2. Entonces aquí lo que va a hacer es 1 por 1, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, etc. Entonces vamos a empezar por esa parte. Yo acá ya tengo unos ejemplos, vamos a ignorarlos. Yo solo les voy a decir dónde se tienen que fijar realmente. Vamos a agrandar esto para que sea bien grande. Y acá lo tenemos, ArrayResult. 2, 4, 6, si se fijan y esto lo dividen en 2, pues se le va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Si muestro este console log, pues no hay nada raro, o sea, pues va a ejecutar un console log en cada iteración, o sea, va a ejecutar un total de 9 console logs, donde va a mostrar el valor, el índice y el array. El array digamos que va a ser como lo más verboso, pero pues acá lo tenemos, ¿no? El valor 1 del índice 0 y el array completo, el valor 2 del índice 1 y el array completo, el valor 3 del índice 2 y entonces, bueno, no hay mucho misterio. Para eso es lo mismo. Vamos a pasar a lo siguiente. En caso de que yo no retorne nada, esto me va a lanzar errores por todos lados. Porque me va a decir, el array prototype map espera un return que regrese a la función, básicamente. Acá nos está diciendo, oye, tienes una función que es void. Pero void no es permitido, tienes que hacer un return sí o sí. Pero por ejemplo yo puedo retornar un valor fijo en cada una de las iteraciones. Y esto es completamente legal, o sea, puedo ignorar completamente esto y retornar cualquier otra cosa. Entonces si nosotros ejecutamos esto, de hecho lo vamos a ver aquí. Array, o sea, esto es un objeto, ignórelo, es que yo lo mando así para que podamos ver el nombre de la variable, pero realmente esto es un arreglo, sino que lo estoy como encapsulando en un objeto. Pero pues solo tendría que poner ArrayResult sin estas llaves y ya. Acá tenemos un ArrayResult que es un array donde todos los elementos son algo, pero pues son 9 algos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
por cada elemento, que no tiene nada que ver con el valor, pero pues yo también puedo utilizar return y retornar otra cosa completamente distinta. También puedo hacer comprobaciones. Si el índice es igual a 5, voy a retornar guanábana. ¿Y qué pasa si yo quito el retorno de aquí? Pues nos va a dar un error. Y esta es una lógica bastante básica cuando nosotros decimos que una función va a retornar un objeto. Digo, va a retornar un valor en concreto. Va a retornar algo, no va a ser void. Y me pongo a hacer casos if. Pero para el caso por defecto, o sea, cuando no se cumpla ninguno de los casos anteriores, ¿qué va a pasar? Pues tiene que sí o sí retornar algo de acuerdo al valor. Aquí pasa lo mismo. Yo acá estoy diciendo, sí, yo estoy retornando un valor, pero solo cuando el índice es 5. ¿Y qué pasa cuando no se cumple esta condición? Pues de que la función puede retornar guanábana o un define, y esto no puede ser posible, tiene que retornar sí o sí algo. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es retornar value y ya, nos salimos de preocupaciones. Entonces, ahora si nos vamos al arreglo, vamos a ver acá, array result 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el índice sea 5, o sea, corresponde al valor 6, ahora es guanábana 7, 8, 9. Y ya, podemos hacerlo así, o sea, podemos hacer condiciones de decir, bueno, si el elemento cumple con ciertas características, vamos a hacer algún tipo de operación en concreto y luego vamos a retornar algo. Y si no, pues que siga su camino, que sin ti va mejor. Ignoren eso. Que siga derecho y demás. Luego tenemos, en este caso, podemos nosotros también retornar objetos. Realmente podemos retornar cualquier tipo de valor. Y aquí nosotros podemos hacer una conversión bastante sencilla. De nuestro nombre de array, resulta que yo pues quiero crear una estructura de objetos a partir de un arreglo de nombres. Que a partir de ahora, pues ya no va a ser Juan, Pedro, María, sino va a ser el objeto Juan, que yo el día de mañana le voy a poner edad, cédula, etcétera. Cédula es documento de identificación nacional, DNI, entre otras cosas. Entonces en este caso yo lo que voy a decir es que retorne un objeto. Este objeto va a tener una propiedad llamada name con el valor de value. Si yo solo pongo value, como lo estoy haciendo aquí en index, el nombre de la propiedad va a recibir tanto el valor de la variable, el nombre de la variable como el valor de la variable. A lo que quiero llegar es esto. Si nosotros quitamos aquí value, de name, ahora va a ser un objeto que tiene la propiedad value con el valor que sea que esté pasando aquí en names array, y va a tener una propiedad llamada index que va a tener un valor pues correspondiente a lo que se está iterando. Voy a ejecutarlo. Y aquí vamos a ver que tenemos un array de objetos donde el value es Juan y su índice es 0, el value es Pedro y su índice es 1, etcétera. Pero pues yo quiero, digamos, dar un poquito más de contexto. Entonces le voy a decir que de pronto el nombre pueda ser que el nombre de cada una de las personas sea la propiedad name y que de pronto el índice sea el ID de la base de datos, entre otra cosa. No sé, es algo parecido a eso. Y entonces, gracias a un arreglo, nosotros estamos, un arreglo de strings, de cadenas de caracteres, estamos obteniendo un arreglo de objetos. Entonces vamos a volver a ejecutar esto. Espero haber guardado. Y ahora sí obtenemos name Juan, ID 0, name Pedro, ID 1, etc. Ya por último, vamos a utilizar el contexto this, que como lo vimos anteriormente, solo bastaría con, bueno, no voy a explicar lo del tipado porque ya se entiende cómo funciona lo del tipado. Únicamente voy a poner acá un objeto que va a tener una propiedad llamada value. Y el valor va a ser valor cualquiera. Y pues voy a ignorar completamente esto porque pues ya no se me ocurre otra cosa. No se me ocurre un ejemplo donde pueda meter un objeto en this y que ese this tenga que ver algo con la operación. De pronto una serie de funciones. Si queremos utilizar una función en concreto, algo así según nuestra lógica de negocio o la lógica de nuestra aplicación, funcionaría perfecto. Pero en este caso no se me ocurrió nada, así que puse esto aquí y ya luego vamos a acceder a this, o sea, dentro de la función vamos a acceder a this y le vamos a indicar que el value, pero no este value de aquí, sino el value de acá. A decirle value object. Entonces aquí voy a cambiar esto como para que no se me enreden. Y luego vamos a ejecutar esto y vamos a ver que nos va a retornar un arreglo de puros valor cualquiera. ¿Por qué es un arreglo de strings? Porque nosotros estamos retornando un string. Si queremos hacer un objeto, pues entonces nosotros podríamos hacer entre las llaves, básicamente. Eso sí, este this, como no aplica para esto, tenemos que ponerle si use una propiedad. En este caso, digamos que somos bastante básicos y ponemos value. Y ahora vamos a ejecutar. ¿Por qué es que no deja? Porque básicamente esto es el this, pues utiliza una sintaxis con el operador de punto. Y entonces esto no se puede pasar al nombre literal de una propiedad. Pero acá ya lo tenemos, valor cualquiera. La única forma de hacer esto sería
lo estaba haciendo aquí. La única forma de esto sería nosotros, por ejemplo, poner esto entre comillas. Sería... Esto no se puede. Ah, vale. Ah, ya sé cómo se tiene que hacer. Tendríamos que tener un objeto afuera y a ese objeto ir sumándole propiedades. Que vamos a sumar ese ejemplo por último para que no haya ninguna duda. Que este ejemplo también está muy bueno, así que pues no lo quiero dejar afuera. Digamos que tenemos un objeto en el exterior y esto es completamente válido. Y dentro de la función nosotros podemos modificarlo. Algo que no mencionaba en for each, pero bueno, es algo que se puede, digamos, llegar a... Como le digo, algo que se puede llegar a tener en cuenta, pues porque si nosotros estamos desde el exterior ampliando el alcance de un objeto dentro de una función, todos los cambios que hagamos de ese objeto dentro de la función se van a ver evidenciados en el objeto fuera de la función, o sea, podemos modificarlo. En este caso, no sé qué hacía aquí en este objeto. Pasábamos la propiedad, ya luego accedíamos al valor del objeto, pero aquí vamos a hacer algo más interesante que no solo es acceder a los valores del objeto, sino modificar ese mismo objeto. Digamos que este objeto yo lo quiero llenar de los IDs y el nombre de la persona. Entonces nosotros utilizamos esta operación de aquí, que a mí me gustaría hacer un video aparte porque muchos no saben esto y yo cuando descubrí esto yo dije, carajo, esto sí es un potencial muy grande. Es que las propiedades de los objetos también son dinámicas, o sea, bueno, y que las propiedades de un objeto sean dinámicas quiere decir que un objeto como tal es dinámico, o sea que yo puedo agregar o modificar propiedades existentes. O sea, yo con solo mencionar el objeto, en este caso el objeto es this, y poner entre llaves esto, las llaves me van a indicar la propiedad a la que quiero acceder. Si la propiedad no existe, la va a crear, y si existe, la va a modificar. Entonces yo acá puedo poner propiedad y ya luego hola. Y literalmente estoy modificando esto. Bueno, como propiedad no tiene ningún carácter así extraño, pues me dice this.propiedad. Pero digamos, ¿qué pasa si yo tengo año? Pues esto sí no se puede hacer. Y el linter es inteligente en el sentido de que no me va a pasar esto pues no sé cómo decirle, el texto literal, sino que me lo pone entre cadena de caracteres como para que sea soportado, porque si no, pues esto se rompe. Entonces este es el potencial que nosotros tenemos para hacer esto. Entonces por cada iteración vamos a agregar una propiedad año, aunque bueno, esta propiedad se va a sobreescribir, entonces creo que solo se va a poner una vez y ya. Así que ejecutamos esto y vamos a ver que vamos a tener una propiedad con el número del índice y su valor va a apuntar al valor pues del arreglo de donde venga. Entonces ejecutamos esto y vamos a obtener un objeto donde vamos a tener el índice es la propiedad, en este caso es 0, y se pone así entre comillas porque 0 al ser un número se puede llegar a confundir los tipos de datos, entonces siempre se va a poner así entre comillas. Cuando la propiedad de un objeto no sea soportada dentro de la sintaxis, o sea, no sea por ejemplo name o algo así, siempre se va a poner entre comillas. En el caso de que yo ponga año o ponga solo un número, pues esto se va a interpretar de una forma completamente distinta, entonces por eso es necesario poner una cadena de caracteres. Entonces vamos a tener 0 Juan, 1 Pedro, 2 María, 3 José, y como pueden ver al último dice año hola. ¿Por qué no se repite año, 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 año? Porque pues es la misma propiedad. Entonces es curioso porque cada iteración se va a mostrar 0 Juan, año hola, luego 1 Pedro, año hola, pero ya no existe el de Juan, y así hasta llegar al último. Esto lo podríamos evidenciar si hiciéramos un console log de this. Vamos a hacerlo ya para terminar. De que, cuando puedes modificar los objetos de forma dinámica es un potencial muy enorme. Y entonces si se fijan, acá los podemos ver más claro. 0 Juan, año hola, pero ahora 0 Juan ya no dice año aquí y ahora dice 1 Pedro, año hola, porque pues como es la misma propiedad se sobrescribe y se pone al final. Entonces 0 Juan, 1 Pedro, 2 María, año al final, y así año al final, año al final, al final, al final, al final, hasta que termina todo. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Recuerden, el próximo capítulo va a ser una práctica de map, digamos en qué casos de la vida real podríamos llegar a utilizarlo, y recuerden que bueno, en el GitHub de la descripción van a encontrar todo el código fuente del proyecto. Espero que haya sido de utilidad. Estaremos viendo la próxima ocasión. Adiós.